Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes. Se está terminando el mes, viernes 29. Este mes llega hasta 31. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí, vivir esta Eucaristía, este encuentro con Él. Le damos gracias al Señor porque nos da esta hermosa oportunidad. Vamos a ofrecer esta Santa Misa gregoriana por la Iglesia necesitada, por el eterno descanso de Marta Padilla, Elena Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Balaguera, Mariana Luna, Gerardo Galvis, Isabel Toro, Juan Galvis, Ana Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Villalba, Fidel Arellano, todas las benditas ánimas del purgatorio, por la familia Contreras Pérez para que Dios les dé fortaleza, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Arias, sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny Gómez y Lorena Calvache, salud de Micaela López, por Miguel Antonio para que el Señor le conceda un empleo. La primera lectura de San Pedro. San Pedro va a decir, ya está cerca el fin. Vivan con vigilancia y utilizando la sensatez, la cabeza. San Pedro nos está diciendo que la vida que estamos viviendo es extremadamente rápida y pasajera, que en cualquier momento nos llega la muerte y nosotros nos vamos. Y si llevamos una vida disoluta, una vida desordenada, como el rico del Evangelio, el lugar de nosotros es el infierno. Pero si llevamos una vida como los apóstoles, una vida como Esteban, que dice Hechos que murió predicando a Cristo, tenemos como premio el cielo. De acuerdo a cómo usted viva, será su otra vida. De acuerdo a cómo usted se comporte, será el premio o el castigo. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por la vida que a veces llevamos, de una manera desordenada, de no pensar en la muerte para evitar pecados, por no utilizar la razón antes que los gustos y los placeres. Pidámosle perdón a Dios porque la vida de nosotros a veces la llevamos de cualquier forma, de cualquier manera, y no pensamos en los últimos días. Andamos peleando, andamos de groseros, andamos dejándole hablar a la gente, andamos en cosas malas. Siendo cristianos, siendo de Dios, nos portamos mal y no pensamos en que nos vamos a morir. Hoy San Pedro nos lo va a recordar. Pidámosle perdón a Dios por los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones cometidas. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, ya está cerca el final de todo. Por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla, que sea mensajero de la palabra de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que lo sirva con la fuerza de Dios le comunica. De modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará a todas las naciones. El Señor juzgará a todas las naciones. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. El Señor juzgará a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. El Señor juzgará a todas las naciones. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. El Señor juzgará a todas las naciones. Abre el corazón a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder y su amor. Abre el corazón
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy.
con el Padre Marcos Galvis, un saludo cordial para todos ustedes quienes están viendo la Santa Misa. A muchos ya he conocido, a otros todavía no conozco, pero como una sola familia, la familia de Cristo, vemos la Eucaristía, vemos la palabra, compartimos la Santa Misa. Gracias a todos esos que trabajan por el reino de los cielos, que se esfuerzan todos los días, aunque le hayan dicho no me lo pase, sigue pasando el Evangelio. A todas esas personas que nos ayudan a difundir la palabra de Dios, que Dios me les bendiga, que Dios me les acompañe. Gracias, porque no solamente ven la misa, sino que también la muestran a sus familiares, la ven con sus hijos, la ven con jóvenes, la ven con ancianos, la ven con enfermos. Dios me les pague, Dios me les bendiga. Desde aquí mi cercanía, mi cariño, y gracias por hacerlo, por compartirlo, y gracias por estar con nosotros viendo la Santa Misa, cuando hay tantos sacerdotes que están en sus parroquias y no difunden, no comparten porque no tienen internet o porque todavía no saben. Ustedes nos están apoyando a los que estamos transmitiendo la Santa Misa en vivo y en directo. Les agradezco mucho. El trabajo es de todos, no solamente de mía. Yo coloco mi parte en bandeja de plata y usted la difunde, la comparte, la ve y la da a otras personas. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los sacerdotes también que trabajan por el reino, que difunden la Santa Eucaristía. Hoy vamos a meditar el Evangelio la primera lectura del libro de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Todos estos días San Pedro nos ha hablado. Y hoy San Pedro dice que ya se acerca el final, que debemos vivir con la cabeza centrada, pensando. Miren, hace unos días hablaba con unas personas y me decían, padre, nosotros ya tenemos 70 años, ya nos retiramos y le estamos enseñando a nuestros hijos que guarden dinero para el retiro. Que guarden dinero para el retiro. Y duramos parte de nuestra vida reuniendo, ahorrando. Ahora nos llega la mensualidad, nos llega el sueldo. Y bueno, los hijos de nosotros son muy gastones y no quieren guardar nada. Todavía no han aprendido. Hace como 3 días me escribió la señora que el señor se murió. Y me decía, padre, mi marido todo lo que guardó para el retiro y no pudo disfrutar nada, 3 años, y ya Dios se lo llevó. ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? ¿Cómo puedo ayudarle ya en las obras que usted tiene, padre? Gracias a esa señora, Dios le pague. Y él no se llevó nada. Yo tengo lo mío del retiro, él tiene lo suyo, y es bastante. Y mis hijos no quieren ahorrar, yo vivo cómoda con todo lo que dejamos, vivimos muy bien, padre. Pero me hace falta mi esposo, me hace falta mi marido. Bueno, la señora hablaba conmigo, yo le digo, bueno, eso lo voy a comentar en una misa para que la gente sepa que debemos pensar con la cabeza. Miren, San Pedro dice, vivan con sensatez, vivan bien pensando las cosas que están haciendo. Y eso a nosotros nos hace mucha falta, vivimos la vida disoluta, vivimos la vida como el hijo pródigo, malgastando todo, despilfarrando todo. Vivimos la vida como el joven rico, aferrados al dinero. Vivimos la vida como el rico Epulón, guardando. Al final no nos llevamos nada. Pero San Pedro hoy no nos recuerda eso. San Pedro nos recuerda que debemos vivir bien la vida. Escuchen, hermanos, primera de Pedro 4:7. Ya está cerca el final de todas las cosas. Ya está cerca. Un día más que pasa. Bueno, hoy ya es 29. Ya mañana 30 se acabó el mes de mayo. Viene junio. Y ya se acaba junio y llega la mitad del año. ¿Y qué hace que estábamos comenzando enero? Ya este año se está yendo. Ya está cerca el final de todas las cosas. Se está acercando. Oigan, vivan con sensatez. Vivan siendo sensatos, inteligentes, pensantes. Dejemos la insensatez, los desórdenes. Dejemos de vivir esta vida como venga. Yo vivo el momento, yo vivo el instante. Y no, vamos a pensar, nos vamos a morir.
ya me estoy confesando, ya hice mi primera comunión, ya me casé por la iglesia, ya estoy cumpliendo con los sacramentos. Vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Dos cosas, sensatez y vigilancia. La persona sensata, la persona aplomada con los pies en la tierra, la persona inteligente vive siempre pensando, si yo hago eso, eso es malo y a Dios no le gusta. Si yo hago aquello, aquello es bueno y me conviene, lo voy a hacer. Y vive vigilando, observando, analizándose. Miren, ojalá nosotros tuviéramos la vigilancia personal. A mí me gustaba un hábito que aprendí en el seminario mucho y todavía lo practico. Me gustaba mucho el momento cuando llegaban las completas. En el seminario yo recuerdo que hacíamos varias oraciones. La misa era de 6 a 7 de la mañana. De 7 a 7 y media teníamos algo que se llaman laudes, la oración de la mañana. Luego teníamos al mediodía, había un intermedio a las 9 de la mañana, pero que no lo hacíamos porque teníamos que estudiar. Algunos que no estudiaban iban y lo hacían. Pero cuando usted estaba estudiando tenía que estar en la universidad. En la tarde, a las 12 teníamos la oración del Ángelus. Y teníamos una oración. A las 3 había otra oración. Y la oración de las 6 de la tarde eran vísperas. Vísperas. De 6 a 7 teníamos vísperas. Oración meditada. Media hora de vísperas, media hora de lectura. Cualquier santo o la Biblia. Yo leía la Biblia. Y después íbamos a comer. Y cuando ya nos íbamos a acostar a las 9 de la noche, teníamos algo que se llamaban completas. Y las completas eran algo muy bonito. Porque decía el Padre, hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido, reconozcamos nuestros pecados. Y decía el Padre, siéntense por favor, examen de conciencia. Y nos dejaba un rato. Y usted comenzaba a pensar, ¿qué hice hoy en el día? No hice oración personal, no leí la Biblia, no leí la vida de un santo, peleé con mi hermano. Empezaba lo que se llama la vigilancia, la sensatez. Hoy no hice el rosario, mira, hoy no me comí todo en el comedor, hoy tuve malos pensamientos, hoy fui desobediente. Usted ponía a pensar. Y después de pensar, el Padre, colóquense de pie. Yo confieso, hacíamos el yo confieso. Y el Padre daba una solución. Y al final decíamos, ahora Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Nos hacían la bendición y nos íbamos a dormir por si acaso nos moríamos, por si acaso no vivíamos. Y eso era muy bonito. Y hoy día yo lo hago antes de dormir. Y usted debería estar vigilante también. Usted no sabe si hoy en la noche se va a morir, hoy durante el día. Miren, el examen de conciencia deberíamos hacerlo todos los días. ¿Y qué es un examen de conciencia? Antes de dormir, yo me pongo a recapacitar lo que hice durante el día, lo que hice durante la noche, lo que hice durante toda esta mañana, esta tarde, yo recapacito, vivo con vigilancia. Hoy peleé, hoy grité, mañana no lo voy a hacer, voy a mejorar, voy a corregir. Pero nosotros ya ni eso, nos robamos algo, ya no nos duele, ya ni pendiente, perro caliente. Insultamos a alguien, lo maldecimos, se lo buscó, lo necesitaba, tenía que hacerlo. No ayudamos a un necesitado, decimos, ese que trabaje. Justificamos ya nuestros malos comportamientos, justificamos ya nuestras malas conductas, justificamos ya lo que no se justifica, lo injustificable. Y entonces San Pedro dice hoy,
Vivan con vigilancia y sensatez para que puedan orar, hablar con Dios, para que puedan comunicarse con Él. Escuchen lo que viene. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo. San Pedro nos conocía. Y San Pedro dice, mantengan en continua actividad el amor unos con otros. Mantengan el amor activo, moviéndose. Nosotros debemos aprender a mantener el amor así. ¿Y qué es mantener el amor activo, moviéndose? Bueno, practicamos. Hoy voy a amar. ¿Qué es el amor? Voy a leer 1 Corintios capítulo 13. El amor es paciente, el amor no se irrita, es servicial, todo lo excusa, todo lo perdona, no cela. Voy a practicar el amor, la actividad del amor. Mi hijo me hace poner brava. Mi esposo me saca la rabia. Mi mujer no deja que yo viva en paz. Mi familia, mis amigos, voy a practicar el amor. ¿Cómo es la actividad del amor? Paciente, servicial, no cela, no se irrita, no se enoja, no grita. Voy a mantener la serenidad porque los amo, porque los quiero, porque estoy con ustedes. Ahorita que estaba yo de predicación, de evangelización, terminaba las misas, terminaba las prédicas y acostumbro a saludar a las personas. Entonces había una monjita que estaba observando y venía a saludar. Y entonces venía el niño, me jalaba. Venía la señora, me abrazaba. Venía el otro, me machucaba el dedo gordo. Venían las personas y me golpeaba. Y padre, y bla. Bueno, y venían las personas y querían hablar y los otros afuera. No es tan fácil. Y yo estaba ahí. Yo sabía que eso podía pasar. Y en medio del jaloneo, del apreteo, de la machucada de dedo, se acerca la hermana. Y yo la saludo, le doy un abrazo. Y la hermana me dice esto: a usted el pueblo lo ayuda a santificar. Lo estoy observando. La gente lo abraza, lo aprieta. Usted no se cansa. A usted no le duele. Me habían hasta rajuñado. Normalmente uso un suéter, un buzo largo para que no me rajuñe. Me habían hasta rajuñado. Y yo le dije, pues sí, pero a la gente le gusta que la salude. Y le gusta tomarse una foto y que le firme su Biblia o su sudadera, que le bendiga su objeto sagrado. Y bueno, para eso me hice sacerdote. Me dijo, padre, lo felicito. Tiene usted mucha paciencia. Ama usted mucho a esa gente. Usted ama a esa gente. Yo no lo haría. Yo predicaría y me iría. Pero yo no saludaría a las personas. Porque yo veo que lo jalan para un lado, lo empujan para otro, le dicen cosas. Hay otros que se ponen bravos, se pelean en la fila. Yo no lo haría, padre. Yo le dije, no, pues yo tampoco lo haría, pero porque los amo, porque los quiero, lo hago. Cuando San Pedro dice, escuchen, mantengan en continua actividad el amor, nos está enseñando que el amor es como el agua, corre, se mueve. Si se estanca, se empicha, se daña, se pudre. Vienen los animales y echan sus cosas. Pero el amor, mientras que se mantenga fluido, mientras que se mantenga activo, mientras que se mueva, el amor no se pudre, no se daña. Si nosotros comprendiéramos que el amar a una persona no es un día solamente ir a un altar y decirle, prometo serte fiel en la alegría, en la pena, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida, sino que el amor es dejar que el agua fluya, que haya perdón, que hayan disputas, que haya malos entendidos, pero todo eso pasa, todo eso fluye. Y yo como persona no me apego, yo como persona no me retengo, yo como persona no me bloqueo, no me estanco, porque en un pozo donde el agua está estancada, llegan los zancudos, llegan los animales, hacen sus cosas, crecen larvas y crecen cosas malas. Y se empicha el agua. Mantengan la actividad del amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Cuando usted sabe amar a las personas, cuando usted sabe amar, entonces sepulta los pecados.
quita los pecados, le echa tierra a los pecados. Usted puede dejar de lado el pecado del odio, el pecado de la grosería, el pecado de la rencilla, el pecado de la ira, una multitud de pecados. Cuando usted ama no anda pecando, porque anda haciendo el bien. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, que cada uno como buen administrador, escuchen bien esa palabra, de la multiforme gracia de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Esto me encanta. Los dones que nosotros hemos recibido es para darlos a todos. Cada uno sea buen administrador de la multiforme, muchas maneras de Dios, de la gracia que Dios da, de los dones recibidos. Miren, aquí me dirijo a los cantantes de la iglesia. Escuchen bien los que cantan en la iglesia, que sirven en la iglesia, en las parroquias, en las comunidades. Si usted es músico en su parroquia y Dios te ha dado el don del canto o de tocar un instrumento, usted debe saber que usted es un administrador de la multiforme gracia de Dios. Lo dice Primera de Pedro 4:8. Y ese don de la música que Dios le dio es para que lo coloque al servicio de la comunidad. No es para que usted se lucre con el don, se enriquezca con el don y que usted diga, si no me paga el padre, no toco en la misa. Si no me paga en el matrimonio, entonces no le canto la misa. Y si no me pagan en el difunto, tampoco le canto al muerto. Hay personas que se acercaron a la iglesia, recibieron el don de la música y ahora que cantan de manera profesional, entonces colocan unas tarifas exabruptas, exageradas, más caras que cualquier otra cosa para cantar una misa, para cantar un matrimonio. Y eso dice San Pedro, que cada uno la gracia de Dios la trabaje y la maneje porque ha recibido un don gratuito de Dios y no ha recibido algo para lucrarse, para enriquecerse. Y si usted es músico, si usted es cura, si usted es servidor en la iglesia, si usted es monaguillo, sacristán y Dios te ha dado un don para el servicio, no te pongas a cobrar por ese don, por ese servicio. Usted puede decir que el que come tiene derecho a su salario. Dame algo, ayúdenme con una colaboración, con una ofrenda. Que usted se va a encontrar personas bien pichirres y tacañas que no le van a dar nada, ni una ofrenda. Pero está mal que usted, de el don que Dios le dio, música, catequesis, sacerdocio, ministerio, usted le diga a la gente, si no hay plata, entonces no hay nada. Eso a Dios no le gusta. Entonces dice San Pedro, que cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, emplee para el servicio de los demás los dones recibidos. Por ejemplo, quien habla, que sea mensajero de las palabras de Dios. El que predica, que sea buen mensajero, que predique bien. Quien se dedica a servir a los demás, que le sirva con fuerza, con la fuerza que Dios le comunica. De modo que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si usted predica, si usted evangeliza, hágalo bien. Y si usted sirve en una parroquia, hágalo bien. Vamos con la prédica. Oigan, nosotros los que servimos en el altar, en la iglesia, en las predicaciones, debemos dejar de ser chabacanos y debemos dejar de ser tan piratas y tan ladrones con las homilías y con las reflexiones. Escuchen bien. Hay ministros, hay diáconos, hay seminaristas, hay servidores de la palabra de Dios que están sirviendo muy mal a Dios.
Dios les ha dado la tarea de predicar porque es sacerdote, porque es diácono, porque es seminarista, porque es catequista, porque es ministro. Y en vez de agarrar la Biblia, de hojearla, de preparar la homilía, de sentarse a hacer la lección divina, en el momento de la prédica no saben ni siquiera de qué habla el evangelio, de qué habla la lectura. No se han tomado ni siquiera el tiempo, ni la molestia, ni nada para familiarizarse con el texto. Aparte de leerlo mal, empiezan a leer la Biblia y terminan hablando pamplinadas y haciendo predicaciones de cosas que no están en la Biblia, porque se les ocurrió. El Espíritu Santo me iluminó y me llegó esto a la cabeza. No, así no ilumina el Espíritu Santo. Ustedes y yo, que estamos dedicados al servicio de la predicación de la palabra, debemos hacer lo que dice Jeremías capítulo 3, comernos el libro primero y después ir a hablar y a predicar, porque nadie da de lo que no tiene. Y hay muchos que en vez de ponerse en la homilía a predicar, se ponen a cantar sus rancheras, se ponen a contar sus chistes, se ponen a hablar sus historias y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Y el texto, en vez de explicarlo, lo cierran y lo tiran a un lado. Y entonces la Biblia no es predicada. Y San Pedro dice que la persona que predica debe dedicarse a la predicación y hacerlo bien. Y de aquí a los sacerdotes que andan en redes sociales haciendo bailes, haciendo chistes, haciendo videos cómicos, haciendo tonterías y estupideces que no predican, que no sirven para la edificación de las personas. Ustedes y yo tenemos que entregarle cuentas a Dios, porque la predicación de la palabra debemos darla al pueblo y no debemos utilizar las redes sociales. Usted lo puede hacer si quiere, pero no está bien que utilice las redes sociales para hacer el ridículo y el tonto delante de la gente y hacer, para eso ya hay muchos cómicos que lo están haciendo y para eso hay muchos payasos en la vida que lo hagan. Nosotros, dice la Biblia, el que predique, que se dedique a la predicación. Debemos leer la Biblia y darle al pueblo palabra de Dios para que ellos se entiendan. Segundo, y terminamos. El que sirva, dice San Pedro, el que sirva para darle la gloria, honra a Dios, quien se dedica a servir a los demás, que sirva con la fuerza que Dios le comunica. El que sirva no se debe andar cansando. Si usted es catequista, por ejemplo, usted no puede llegar al padre. Padre, ahí le entrego la catequesis. Tome, aquí están los libros. ¿Y qué pasó? No, es que ya me cansé, ya. Hasta aquí me trajo el río, ya no aguanto más. Ya estoy viejo, ya estoy cansado, ya no puedo más. Yo soy monaguillo. Aquí le traje los trapos, los ornamentos del monaguillo. Ya no sirvo más, padre, ya. ¿Pero qué pasó? No, ya me da pena, ya me da vergüenza. Yo ya estoy grande. Yo soy la que arregla las flores. Aquí le traigo, padre. Ya búsquese a otro que le ayude. Yo era el sacristán. Ya, aquí le entrego el coroto, padre. Yo era el lector. Si sabe contar, no cuente conmigo. No, señor. Dice la Biblia que si usted es una persona que sirve y Dios te escogió para el servicio, deje de ser un siervo inútil. Miren la higuera del evangelio. Y ahorita termine la misa y vaya para que escuche el evangelio. Ahí les voy a hablar de eso. La higuera estaba cargada de hojas, pero no tenía ni un fruto. Y cuando Cristo fue a buscar el fruto y no lo encontró, terminó por maldecir la higuera. Y la higuera terminó seca. Miren la parábola de los talentos. Unos 5, otros 2 y otro 1. Los que recibieron bastante los trabajaron, pero el que recibió uno lo metió debajo de la tierra. Siervo inútil, perezoso y flojo. Échenlo afuera al infierno. El que sirve debe hacerlo con la gracia de Dios. Nunca nos cansemos de servir a Dios. Usted le sirve al gobierno, usted le sirve a una empresa, usted le sirve a una institución y sirve años y años y años y años porque le pagan. Y esa plata usted se muere y no la disfruta. Ahí se queda. Y esos bienes ahí se quedan. Si nosotros le servimos a Dios, si nosotros le trabajamos a Dios, aquí en esta vida el mundo nos paga a su manera. Pero en el cielo, Dios nos va a pagar el 100 por 1. Allá usted.
Pero la persona que sirve en la iglesia, que está trabajando en la iglesia, si llegó a la iglesia, fue porque Dios lo quiso. Fue porque Dios lo quiso. Y si Dios lo quiso allá, sírvale. Deje de ser flojo y deje de ser perezoso. Porque hay muchos que ya quieren dejar hasta el matrimonio. Muchos que ya quieren dejar su parroquia y su servicio. Dejen de ser perezosos. Le estamos sirviendo al mero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios poderoso. Y Él nos va a premiar y Él nos va a dar un regalo en el cielo. Ahí le dejo la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo aprendamos a amar a Cristo, para que aprendamos a amar a Dios, y así le sirvamos con un corazón limpio y transparente, sin desanimarnos, sin cansarnos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día, para que los que prediquemos la palabra nos dediquemos a predicar palabra de Dios y no a imitar las actitudes de los hombres en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso para que ustedes y yo seamos conscientes de que el tiempo en esta vida es pasajero, que no vamos a morir, y así nos dediquemos a hacer lo que Dios manda, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que trabajemos con esmero por nuestra salvación, para que trabajemos con esmero por salvar nuestra alma, buscando los caminos de Dios y alejándonos del mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer de su casa en este momento. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos
este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, desde aquí le enviamos nuestro abrazo de paz fraterno para todos en la distancia. Los queremos mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Oremos. Alimentados por ese don de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipe de la vida terrena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, lo esperamos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Apenas oyó esas palabras, el rey Ezequías rasgó su ropa, se subió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo del palacio Eliaquim, el secretario Somná, y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Le dijeron: esto dice Ezequías, este es el día de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero faltan fuerzas para dar a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor,
al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que han oído, y tú eleva una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor estas palabras de Yahvé. No tengan miedo de las palabras que oísteis, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Los voy a impresionar por la noticia que recibirán, de manera que vuelvan a su país y en su país serán asesinados. El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Limná. El copero mayor ya se sabía que el rey había dejado Laquis. Después de haber recibido esta noticia, Tabraca, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndole: a Ezequías, rey de Judá, le dirás esto: tú pones tu confianza en Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar. ¿Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países? Los condenaron al anatema, ¿y tú piensas que te vas a librar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Rafet y los edeanitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamat, de Arpad, de Lair, de Safarmayim, de Enad y de Iván? Ezequiel recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme. Abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas, echando sus dioses al fuego. Pero esos no eran dioses, sino solo la obra de manos de hombres, hechos de madera y de piedra. Por eso lo destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: he atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennaquerí, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que ya pronuncia Yahvé contra él. Te desprecia, se burla de ti. La Virgen, hija de Sión, manea la cabeza al mirarte, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Con quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de tus emisarios insultaste al Señor, dijiste: con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes por la falda del Líbano. Talé el bosque de cedro y los ciprés más hermosos. Llegué hasta lo más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí aguas extranjeras y dejé seco al pasar a todos los ríos de Egipto. Pero Yahvé dice: hace mucho tiempo que tenía esto preparado. ¿No lo sabías? Desde días antiguos hice un proyecto
que ahora estoy llevando a cabo. Tú tenías que convertirte en ruinas ciudades fortificadas. Sus habitantes son débiles de manos, estaban asustados, llenos de miedo. Eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuánto te sientas, cuándo sales y cuándo entras, y también te irritas contra mí. Y ya que te has irritado conmigo, y ya que ha llegado a mis oídos tu insolencia, voy a ponerte mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esta será una señal para ti, Ezequías. Este año comerán los restos de los que se sembró, el próximo el grano que brotó solo, pero el tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los sobrevivientes de Judá echarán raíces por debajo y darán frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión sobrevivientes. Eso será obra de Yahvé Sabaoth y su celosa preocupación. Por eso, esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad, ni lanzará sus flechas, no le pondrá un escudo, ni a la estaca, ni con torres rodeantes, ni levantará un terremplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en este país, palabra de Yahvé. Protegeré a esta ciudad y la salvaré, en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo habían cadáveres, estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, su hijo Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Aratar. En su lugar pasó a ser rey su hijo Azaradón. En ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé: arregla las cosas de tu familia, porque vas a morir, no te sanarás. Entonces Ezequías dio media vuelta a la cara contra la pared e hizo lo que hizo a Yahvé esta súplica: oh Yahvé, te lo suplico, acuérdate cómo hemos caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón fiel. He hecho lo que es justo a tus ojos. Y Ezequías lloró y lloró mucho. Todavía no salía Isaías del patio central cuando le fue dirigida la palabra de Yahvé: vuelve y di a Ezequías, el jefe de mi pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de David tu padre: oí tu plegaria y tus lágrimas. Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré 15 años a tu vida. Además te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asur. Protegeré esta ciudad debido a mí mismo y a mi servidor David. Ezequías dijo a Isaías: ¿cómo estaré seguro que Yahvé me sanará? ¿Y en qué 3 días más subiré a la casa de Yahvé? Quisiera una prueba de ello. Isaías le respondió: esta es la prueba que te da Yahvé para mostrarte que cumplirás la palabra que dijo. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda otro tanto? Ezequías le dijo: no es difícil para la sombra avanzar 10 grados,
pero es muy distinto que la sombra retroceda 10. Entonces el profeta Isaías oró a Yahvé e hizo que la sombra retrocediera 10 grados de lo que ya había recorrido en la graduación de Ahaz. Isaías dijo entonces: traigan una torta de higos. La trajeron y se la pusieron en la úlcera y el rey sanó. En aquel tiempo Merodoj Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, mandó a Ezequías una carta con un regalo, pues se había informado de cómo se había Ezequías sanado de su enfermedad. Ezequías se sintió tan contento que mostró a los embajadores todos sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes, el aceite perfumado, las armas, en una palabra, todo lo que guardaba en sus almacenes. Ezequías le mostró absolutamente todo lo que había en su palacio y sus dependencias. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le dijo: ¿qué te dijeron esos hombres? ¿De dónde vienen a verte? Ezequías respondió: vienen de un país lejano, de Babilonia. Isaías le dijo: ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías le respondió: dieron todo lo que hay en mi palacio. No quedó nada en mis almacenes que no les mostrare. Isaías dijo a Ezequías: escucha esto, palabra de Yahvé. Llegará el día en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus padres trajeron hasta el día de hoy. No quedará nada, dice Yahvé. Se apoderarán de tus hijos salidos de ti, los que tú engendraste, y servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: es buena esa palabra de Yahvé que acabas de pronunciar. Pues pensaba: ¿qué me importa con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad? El resto de los hijos de Ezequías, toda su valentía, la manera como hizo la pileta y el canal para traer el agua a la ciudad, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Siba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguiendo las prácticas vergonzosas de las naciones a las que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Reconstruyó los altos lugares que su padre Ezequías había hecho desaparecer. Erigió un altar a Baal e hizo un poste sagrado, tal como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Se postró delante de todo el ejército del cielo, se postró ante todo el ejército del cielo y se puso a servirlo. Levantó altares en la casa de Yahvé, en ese templo del cual había dicho Yahvé: instalaré mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. Ofreció a su hijo como sacrificio en el fuego. Practicó la astrología y la magia. Instaló brujos y adivinos. Y de muchas maneras provocó la cólera de Yahvé, haciendo lo que es malo a sus ojos. Colocó la estatua de Acera que había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en esta ciudad de Jerusalén que elegí entre todas las tribus de Israel, instalaré mi nombre para siempre. Si cumple todo lo que te mandé, si practica la ley que les ordené a mi servidor Moisés, haré que no vague más Israel lejos de la tierra que di a sus padres. Pero no hicieron caso,
y Manasés los arrastró a hacer cosas peores, aunque las hechas por las naciones que habían destruido Yahvé ante los israelitas. Por eso declaró Yahvé por boca de sus servidores los profetas: Manasés, rey de Judá, ha hecho cosas vergonzosas, ha actuado peor aún que los amorreos que vivían antes aquí, y con su Dios ha hecho pecar a Judá, por lo cual dice Yahvé, Dios de Israel: voy a mandar sobre Jerusalén y Judá una desgracia tan grande que la tinearán las orejas a quienes la oigan. Arrasaré a Jerusalén tal como lo hice con Samaria. La trataré tal como a la casa de Ahab. Limpiaré a Jerusalén tal como se limpia un plato, al que lavan y luego ponen boca abajo. Tiraré el resto de los que me pertenecen, los entregaré en las manos de sus enemigos, y se convertirán en la presa y el botín de todos sus enemigos, porque desde el día en que sus padres subieron de Egipto hasta ahora, han hecho lo que es malo a mis ojos, y han hecho más que enojarme. Además del pecado de Manasés, que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé, derramó hasta tal punto la sangre inocente de Jerusalén, quedó repleta de un extremo al otro. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo, el pecado que cometió, todo lo que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su casa, en el jardín de Uzá. En su lugar reinó Amón, su hijo. Amón tenía 22 años cuando subió al trono. Reinó 2 años en Jerusalén. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de la ciudad de Jobat. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre Manasés. Siguió todos los pasos de su padre. Sirvió a las basuras de las que habían servido sus padres y se postró ante ellas. Abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres, en vez de seguir por sus caminos. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron, al rey en su palacio. Pero los cuidadores dieron muerte a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar pusieron como rey a Josías, su hijo. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en la tumba de su padre, en el jardín de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. El año 18 del reino de Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé el secretario Safán, hijo de Asilías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Elquías, que encuentre exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo. Que se lo pasen a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Esto a su vez se lo darán a los obreros que ejecutan la obra de la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se le pidan cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Josam:
En la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus ropas. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el secretario a Safán, a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, porque el pueblo y por todo Judá respecto a esas palabras de este libro que se acaba de encontrar. Ya debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de este libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el sacerdote Elquías, Ahicam, Abor, Safán, Asaías fueron donde la profetisa Juldá, que era esposa de Salum, hijo de Tibá, hijo de Jarzás, el custodio de la ropería, y que había en el barrio nuevo en Jerusalén. Cuando le pusieron al tanto de lo sucedido, le respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que los mandó donde mí estas palabras de Yahvé. Haré que caiga sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en este libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta, por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán estas palabras de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa, como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta. El rey cursó una invitación y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé acompañado de todos los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza, que habían sido encontradas en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado, y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esta alianza, tal como estaban escritas en este libro, e hizo lo que hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, el sacerdote que lo seguía en jerarquía, y a los guardias de las puertas, que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Asera y para el ejército de los cielos.
mandó quemarlo fuera de Jerusalén en una hoguera, en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en la ciudad de Judá y en los altares de Jerusalén. También acabó con las que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén, en el valle del Cedrón, y allí mandó quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común, demolió las cosas de los homosexuales sagrados que habían en la casa de Yahvé, y en todas las mujeres tejían velos y en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, profanó los altares, los altos lugares, donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levaduras en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben Hinnom, para que nadie más pudiera sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molech. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban en la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netán Melech, la que estaba dentro de la dependencia, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también el rebujo o polvo, los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que habían puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que habían frente a Jerusalén, al sur del cerro de los Olivos. Estos habían sido destruidos por Salomón, rey de Israel, en honor de estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, la inmundicia de los sidonios, de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y Milcón, la vergüenza de los amorreos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel a su pecado. Demolió ese lugar, partió las piedras, las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió las palabras de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá a anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey le dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Le respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer
todas las cosas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé, los trató igual como lo hizo con Betel. Mandó a ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca la Pascua como esta, desde la época de los jueces. Durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel, hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esta. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que habían encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes de él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él surgió ningún rey posterior. Y a pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró: también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho: allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir al rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro de Megido y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías. Lo consagraron y lo instalaron como rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamultal, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho sus antepasados. En Riblá, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reino en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregarle al faraón la suma exigida tuvo que grabar en el país con impuestos. Le descontó a cada cual de acuerdo a su fortuna la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho sus antepasados. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.